Tocar fondo es llegar al límite de una situación, cualquiera sea. Es llegar incluso a perder la esperanza de poder salir en algún momento. Pero es justo ahí donde tu corazón es puesto a prueba. Sin embargo, es tu decisión quedarte en esa condición o bien pedir ayuda para poder salir. Yo, reflexionando, pensaba que es increíble, pero han habido personas que se han negado a recibir apoyo aún estando en su lecho de muerte. Gente que ha elevado su orgullo hasta ese punto. Me refiero específicamente a entregar su corazón al Señor Jesucristo. Esto para obtener la salvación, para heredar la vida eterna. Pero se niegan rotundamente. Otros, al haber tocado fondo, llegan a quitarse la vida por no querer buscar soluciones, porque las soluciones están, pero hay que buscar. No sabiendo que lo que les espera es aún peor, donde va a parar esa persona. En ese lugar no existe ninguna alternativa. Pero a veces, en medio de esa confusión que muchas veces vivimos cuando tocamos fondo, que no comprendemos qué está sucediendo, es ahí donde yo te quiero llevar a entender que podemos clamar al Dios Todopoderoso para que nos socorra. Y tocar fondo, para que me entienda también esta parte, que no siempre duele, porque algunos lo pueden relacionar con una situación crítica y dolorosa. Hay gentes que han tocado fondo y tienen mucha plata, pero por dentro se sienten muy frustrados y fracasados, porque viven solos, son ricos pobres o pobres ricos. Hay quienes están sumidos en una vida sexual y no pueden salir y no quieren salir de ahí. Y no precisamente se les ve sufriendo, pero han tocado fondo en medio de esa circunstancia, esa situación. También a los que les gusta tomar alcohol y no quieren salir de eso, pero ellos no sienten que están en el fondo. También las drogas, entre otras cosas. Entonces, no siempre tocar fondo es algo que te va a doler en el momento. Tú puedes tocar fondo con tu orgullo, y vamos a desarrollar ese punto en un momento. Pero lo que quiero es ponerte en contexto que tocar fondo no es precisamente una situación que vaya a producir una reacción en ti de sufrimiento. Tú puedes hablarle a las personas que estén en esa situación y eventualmente no escuchan a nadie, porque no es tan sufrida la situación, pero con el tiempo vienen las consecuencias. La pregunta es, ante ese tipo de circunstancias, sana. Ante este tipo de circunstancias, es si siempre es necesario tocar ese fondo para ver a Dios obrar. La pregunta es, ¿sabes que es necesario tocarlo? Se tiene que vivir una situación extrema para poder acercarnos y solicitar su auxilio. La respuesta es no necesariamente. ¿Verdad que sí? Que no. Existe un depende. La pregunta es, ¿depende de qué? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo sé que algunos, incluso los que nos están viendo en las redes sociales, que les agradezco mucho, porque muchos de ustedes comparten nuestros mensajes. Muchos de ustedes están muy pendientes y gracias por conectarse y por compartir. Por lo menos darle me gusta, o por lo menos denle no me gusta. Reaccionen porque están vivos. Pero yo sé que algunos no han leído la Biblia en toda la semana, pero vamos a leerla ahora. Lucas capítulo 12 del 16 al 21 dice lo siguiente. Escucha hablando nuestro buen maestro. También le refirió una parábola. Saben que la parábola es una enseñanza ilustrativa para una realidad, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: Dios, que escudriña la mente y los corazones,
sabe lo que tú piensas dentro de ti. Aunque tu boca diga otra cosa, Dios conoce tu corazón. Diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, cuando hay un ego alto, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, es ahí donde Dios aparece en la escena, cuando nosotros nos consideramos estar bien cómodos. Necio. Cuando tú empiezas a relajarte y a confiar en lo que tienes, Dios te llama necio, necia. Esta noche vienen a pedirte a tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, así es esa persona. Hay una anécdota que les compartí hace algunos domingos atrás, pero yo como sé que en Facebook todo esto se va borrando y de repente algunos no quieren ir a YouTube a ver el mensaje, les voy a recordar lo que dije en su momento. Había una viejecita que le gustaba pedir dinero, limosnas en las calles. La gente le daba y la señora siempre estaba todos los días. En una ocasión los vecinos no vieron que la señora haya salido y vieron la puerta de su cuartito que alquilaba y vivía sola. Permanecía cerrado. Ya no volvieron a ver a la persona. Hasta que llamaron a los bomberos e indicaron, mire, yo empiezo a sentir un olor raro de ahí. La persona que vivía ahí es una anciana. Vivía sola y no ha salido. Sucede que los bomberos llegan, abren la puerta, se dan cuenta que estaba el cuerpo de la anciana. Llevaba días fallecido. Ahí todo bien, sacan el cuerpo y empiezan a mover todas las cosas que ya tenía ahí. Sucede que cuando mueven el colchón, no lo podía mover. Un momento en que sí lo levantaron y tan viejo que estaba el colchón se rompió y cayeron una cantidad de monedas que juntas tomaban miles de quetzales. Gente que usted la va a ver sufriendo, teniendo la posibilidad de tener un mejor estilo de vida. Yo no estoy hablando de endeudarse, estoy hablando de vivir bien. No es que comamos y bebamos que mañana moriremos. La Biblia nos advierte que ninguno para hacer un proyecto primero no se sienta a calcular los gastos, no vaya a hacer burla para los demás. Pero hay gente que acumula, guarda y prefiere comer un pan de manteca con café, pudiendo comprarse algo más rico y más nutritivo. La persona se portó como necia, porque todo lo que pedía lo guardaba pensando para quién será. Los bomberos supieron qué hacer con el dinero. Pero yo estoy hablando de una situación que sucedió en la zona 6, cerca de la iglesia de la parroquia. Este hombre que estamos leyendo, confiando en sus riquezas, le dicen, hoy vienen por tu alma y todo lo que tú tienes aquí le quedará. Estamos hablando de tocar fondo. Y es en ese momento donde uno reflexiona que está tocando fondo sin darse cuenta, que está confiando en sus propias riquezas. Ojo, y él no estaba sufriendo, no estaba tocando el fondo de su misma miseria y desgracia. Ante Dios era un pobre. Yo prefiero ser pobre en esta tierra. No es que Dios no me quiera bendecir, Dios te quiere bendecir, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Creo en la prosperidad, la sana prosperidad, no la que se anda vendiendo por ahí en las redes sociales. Tú empiezas a confiar más en las riquezas que en Dios mismo. ¿Se recuerdan del joven rico? Se fue triste porque le estaban pidiendo mucho y no se quería despojar de su seguridad. Puedes estar tocando fondo sin darte cuenta que estás tocando fondo. Hay otros pasajes en la Biblia donde denuncian y dicen, el importe es centrarse en un ojo, el reino de los cielos, que con los dos ojos al infierno. Tú
vas a poner en balanza y algo te está distrayendo de Dios, sucede que la idolatría así se manifiesta. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Te hace tocar fondo y tú no te estás dando cuenta, pero tú te sientes muy bien. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 28 al 37, me gustó todo lo que en el capítulo 4 dice, pero yo le voy a leer desde el 28 al 37. Esto le sucedió a un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Si alguien está embarazada o se está pensando embarazar, allá está un buen nombre para que le ponga a su hijo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Usted repite Nabucodonosor rápido y aprende a hablar en lenguas. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey en el palacio, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No es esto lo que yo he edificado para mi gloria? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Ten cuidado cuando empiece a abrirse el cielo y a escuchar una voz hablando lo que te va a decir. Yo prefiero que me diga: Eric es mi hijo amado, en él me complazco. Que diga lo que va a decirle a este rey. A ti se te dice: rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Y por qué? Mía es la tierra, mía es toda su plenitud, y todos los que en él habitan. Lo que pasa es que al ser humano se le olvida quién lo puso, quién es su creador, quién es el que le da el aire para respirar. Se roba la gloria de Dios. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Te vas a tocar fondo, Dios te lleva a tocar fondo también. Él tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, estando en condición de bestia, y mi corazón y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Tú vas a esperar a alabar a Dios hasta que estés en una situación tal cual? Incluso perdió la razón, porque aquí dice que le volvió la razón. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Yo no le puedo decir a Dios: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Fue hasta que reconoció su posición y su error, y que todo dependía de Dios. Cuando tú peleas con tus propias fuerzas y quieres hacer las cosas con tus habilidades, te va a durar cierto tiempo. Tú te pares y digas: cuán inteligente soy yo, mira qué pila soy yo, soy buzo, mira qué listo soy, me le metí al otro, casi provoco un accidente, pero no importa, me le metí manejando en el tráfico. Mira que estaba haciendo una cola, estaba larga, pero miré a un amigo hasta allá adelante y mira qué listo que soy, me fui y me metí.
pude entrar de los primeros. Mira, yo a Dios le he dado cantidad de diezmos y ofrendas, muy buenas ofrendas. Así que Dios está comprometido conmigo. Estás equivocado también. A Dios no le puedes jugar la vuelta. Tienes que reconocer su grandeza, su poderío y su majestad, que estamos en sus manos. Y fuera de Él no somos nada. Si nosotros antes de conocer a Cristo no éramos nada. Yo crecí en un hogar de borrachos, de mucho alcoholismo, de mucho pleito, mucha traición. Cambiaban de pareja a pareja, otra pareja, tanto los hombres como mujeres. Cuando el Señor me rescató a la edad de 15 años, me rescató a tiempo, porque 3 días antes yo ya había empezado a tomar cerveza. Y no me gustaba esa cosa. Pero Dios llegó a tiempo. Pero previo a eso, aunque yo no tomara, yo era pochinchero en las calles. Y estero andaba metido ahí, si había pleito ahí me metía. A mí no me querían los vecinos. No, pero ahora como se pone corbata, se pone saco y aleluya, qué bonito se ve. Yo sigo dependiendo de mi Rey, su gracia sobre mi vida, porque sin su gracia soy usted sin su gracia es una, no que le digan que pase, ¿verdad? Uno tiene que reconocer. ¿Quieres tocar fondo? Para reconocer al Altísimo como tu Rey y tu Señor. Tú empresario, tú que tienes plata, tú que tienes una profesión, no te la creas. Porque, necio, hoy pueden venir por tu alma y de repente antes de venir por tu alma te vuelven buey, te vuelven bestia, hasta que reconozcas de quién proviene lo que tú tienes. Si tú estás sano, súper sano, dale gloria a Dios. Si estás enfermo, dale gloria a Dios. Señor, estoy en tus manos. Tu voluntad sobre mí se va a hacer, quiera el diablo o no quiera. Por eso no dependemos de las circunstancias, dependemos del plan de Dios sobre nuestras vidas. Yo le pido largura de años a mi Señor, pero si Él tiene un tiempo establecido, estipulado para mí, eso yo no lo puedo cambiar. Pero mientras esté vivo, voy a sujetarme a su voluntad y no enorgullecirme y decir: miren qué bonito lo que he hecho, miren qué he logrado, miren mi maestría, miren mi doctorado. Por favor, no me digan mi nombre. Es más, refírense a mí solamente como Magister. Gente que se enoja que no le digan licenciado. Ingeniero, por favor. Ingeniero, eso hay un montón. ¿No ve cuánto tiempo se tardó su mamá y su papá para ponerle un nombre? Y ingeniero, todo el mundo voltea a ver. Pero si dicen Eric, si dicen Obdilí, si dicen su nombre, ponga ahí su nombre. Qué bonito se oye. Ese tema de títulos, licenciado, no dice, porque tengo que licencia de conducir. Es interesante que un título muchas veces la gente lo tiene colgado ahí en una pared y no lo ejerce. Pero Dios guarde que no le diga a usted licenciado porque tiene un título. Cuélgueselo en el pecho así para que todo el mundo sepa que usted es licenciado y de repente. El versículo 37. Después que fue restablecido el reino, la razón le fue devuelta a Nabucodonosor. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo ahora. Previo no. Previo te engrandecías y te exaltabas por lo que tenías. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Yo alabo a mi Rey del cielo. Todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Casa, mi familia. Pero no solo lo cantemos, sepamos que es de Él. Todo se lo debemos a Él, no. Ahora lo que sucede es que tengo un carro nuevo y ahí en iglesia pues no hay parqueos así como que me gusten para mi carro. No voy a ir. No sabe, me voy a conectar en la transmisión en vivo sin vergüenza. Necio.
Estás confiando en tus riquezas. Y luego sales y donde crees que es seguro hasta te roban el carro. Yo le digo a mi Señor que mis carros sean invisibles para los ladrones. Le tiemblen cuando quieran hacerle algo a mi carro. Pon ángeles ahí, ángeles de Dios. Ustedes no son mis servidores, son servidores del Señor, pero nos ayudan a nosotros. Nunca nos la creamos. Nabucodonosor tuvo que pasar esa situación, tocar fondo. Dios lo llevó a tocar fondo, porque él había tocado fondo con su orgullo. Glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas. Él reconoció, es cierto, todo lo que yo he hecho es por la gracia y la sabiduría de Dios sobre mi vida, sus caminos justos. Porque él no dijo nada en contra de Dios. Dijo, Dios es justo. En vez de decir, qué barbaridad, por poco pierdo mi reino. La sentí cerca. Bueno, te alabo, Señor, pero gracias ahí. No, es justo, Señor. Y Él puede humillar a los que andan con esa señora que se llama soberbia. Quita la soberbia de tu vida y aprende a depender directamente. Había otro personaje en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, decimos segunda, pero segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a leer otra vez un poco más. Capítulo 5, versículos del 1 al 15. Dice acá, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, no era cualquier persona, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta, que a veces Dios habla a través de quien quiera hablar, y a veces no queremos escuchar porque necesitamos, no, yo quiero que me hable fulanito de tal porque él sí tiene el título de profeta. No va a usar a quien sea, cuidado, te habla a través de una mula. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tiene que irse y humillarse. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. 10 mudas, de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ya habían enviado una ofrenda. Ellos tenían esa costumbre de sentarse con una ofrenda. No es que tenían que pagar un precio, pero ellos tenían un reconocimiento. Es el profeta. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera fue él. Envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, porque no llegó. Si yo soy una persona importante, ¿por qué no vino? Pero él pensaba, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová ahí mismo. La forma en que Jehová te va a sanar a ti no es la que tú piensas que va a ser. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Eso es lo que llevaba él en mente. Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió. ¿Y qué pasó? Se fue enojado. Muchas veces llegamos a la iglesia con una expectativa falsa nosotros y esperamos de Dios algo que nosotros hemos concebido, y Dios no te va a conceder la petición de tu corazón si no es conforme a su voluntad. Te vas a ir enojado de la iglesia porque tu orgullo no te deja. Se fue enojado. Versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Mire que tu orgullo te tiene leproso. Te mandan una instrucción, pero tú quieres que se haga conforme a tu voluntad. ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Te tienes que sumergir. Te dicen en un charco para que se te baje el orgullo, para que no te la creas. Te tienen que llevar a tocar fondo. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mira, te hubieras ahorrado tanto problema cuando obedeció la palabra del profeta. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, sino en Maranata. Te ruego que recibas algún presente de tus hijos. ¿Tienes que esperar tocar fondo para recibir un milagro? Yo te estoy leyendo esto para que no tengamos la necesidad de. Hay voz profética. No, es que tiene que cerrar los ojos y voltearlos para decir aquí, dice. No, la voz profética muchas veces viene para corregir, para instruir por medio de la palabra de Dios, para que tú te encauces y revises tu corazón. Gente que es tan pobre. Yo he conocido gente que vive en un barranco, en asentamientos, pero tienen un orgullo. No tienen ni para comer, pero tienen un orgullo. O sea, yo he tratado con varias personas así. Yo le conté la vez pasada que había una persona que estaba metido al fondo de ni siquiera conocí, uno de los barrios más peligrosos, y decía: es que el pastor de la otra iglesia me venía a traer, me venía a dejar, y así yo iba a su iglesia. Iba cerca cuando nosotros nos reuníamos por ahí, teníamos una casa de luz, y sí iba porque estaba relativamente cerca, pero para venir a la iglesia había condiciones. Yo he conocido de todo tipo de personas, gente que tiene mucho dinero, son bien sencillos y humildes. Ustedes me han contado que han tratado con algunas personas así. Hay de todo en la viña del Señor. La iglesia se tiene que preparar. Mira, nosotros no estamos jugando a la iglesita. Yo quiero que usted se salve, yo quiero salvarme también, y esta palabra me va a encauzar para yo no olvidarme de donde Dios me ha sacado. Mire que cuando yo me portaba mal y los vecinos se daban cuenta, ¿qué hacían cuando empezaban los muñequitos de los fines de semana? Yo iba rápido porque ya sabía la programación para ver a los Thundercats. Ustedes dirán: ¿qué será eso? Cuando me iba acercando, cerraban la puerta. Tanto me querían, mis vecinos. Ahora no, ahora, por favor, paradas. No se nos olvide que yo estoy en posición de siervo para ustedes. Nosotros cuidamos que usted esté sentado en una buena silla. Porque hubo un tiempo cuando estábamos en una iglesia, cuando yo empecé el cristianismo, eventualmente en la hora de la prédica se escuchaba cómo tronaban así, y solo miraban los piecitos de los hermanos así. Uno perdía el gozo, el Espíritu Santo se iba y empezaba, no, pero se reía, no era un gozo, era un gozo diferente.
Pero cuidamos para que usted esté en un lugar limpio, ordenado. Cuidamos cada detalle. Mire, mire. Luces de colores comenzaron. Tenemos aire para que usted no se nos ahogue del calor. No importa que se despeine. Pero cuidamos, pensamos en usted. Mire que el aire le está dando a usted y a mí no. Es que me mantengo. Usted disfrute. Pero porque reconozco que soy siervo de ustedes. El dinero que yo percibo lo opuesto al servicio, la casa de Dios. Estoy hablando del dinero que yo percibo por mi trabajo. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo, honrando de esa manera. Pero continúo. ¿Recuerdan aquel personaje llamado Job? Llega el diablo, los hijos de Dios, hablar con Dios y decirle de Job. ¿No cree que el diablo puede hablar de usted? Decirle, déjame probar a Sara. Déjame probar a Fanny. Si Dios le da permiso, te va a permitir una prueba. Si Dios dice, no, no te toca. Pero el que habita, es el que habita, no el que anda de visitante. Mis hijos en casa le digo, coman lo mío. Pero yo, por mí no hay problema. Ahí me escriben y nos está haciendo ojitos, tal cosa, dicen, te compramos. Cómansela, le digo, éntrenle. Ellos saben, yo creo que lo hacen con intención. Mira, esto te lo compramos para ti, pensando, esto es para mí. Dios puso a prueba. La fidelidad se prueba. Yo le decía a los chicos, yo no puedo decir, yo tengo una tremenda fuerza, yo levanto 200 libras. A ver, levántalas. No, pero yo tengo la fuerza para levantarla. Pues levántala. O sea, es en el momento de la prueba uno confirma realmente lo que tiene. Si a ti no te viene ninguna prueba, tú no sabes si tienes fe para creer por esa prueba. Es hasta ese momento. Obtuvo una prueba tan terrible, una prueba extrema. En el mismo día se murieron todos sus hijos. Y no que le dio un infarto, quemados, aplastados. Cabal, se murió de último, de repente la esposa, no sé, no dice la Biblia, pero ella fue la que quedó viva. Pero mire lo que sucedió. Usted conoce muy bien la historia, pero por esa parte voy a leer solo la parte final, 42 del libro de Job, capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Mire al capítulo 42. ¿Qué capítulo va a su vida? De reclamos, de que se siente solo, incluso puede estar enllagado, abandonado hasta por su familia. ¿Cuántos capítulos lleva usted de su vida? Algunos van en el versículo 1, el capítulo 1, ya se siente morir. Señor, al capítulo número 50 tuyo. Va a suceder lo que a Job le sucedió en el 42. Dice, que todo Jehová la aflicción de Job, cuando él fue orado por sus amigos, ¿tanto no reclamaba Job? Como dijo, pues, ya de su nacimiento, aún se quejó de su nacimiento. Pero cuando le empezó a bendecir, dejó de quejarse, deja de quejar. Quieres que Dios te incremente lo que tú tienes, tu salud mejore, deja de quejarte y empieza a bendecir. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A veces tú no entiendes, ni yo entiendo los procesos, pero Dios me quiere dar el doble de lo que yo tenía. Yo quiero eso, pero como ya veo una lección acá, yo no tengo que pasar 42 capítulos.
En el primer capítulo empiezo a alabar a Dios, que creaste los cielos y la tierra. ¿Quién soy yo para que tú te vuelvas a mí? ¿Hiciste inferior a los ángeles? Alaba mi alma, me duele todo, con todo te alabaré, mi Dios. Para mí el vivir es Cristo, lo otro es ganancia. Dios sonríe y dice: en toda Guatemala no he visto tanta. En el país donde tú me ves, Dios puede decir de ti lo mismo. Aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. El 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Ahora sí, tengo familia, porque ya me dieron el doble. Y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa. ¿Te das cuenta? En ese momento, pero tú no les digas: ahora sí todo el mundo me busca, pero cuando estaban llagados ahí rascándome con trozos de barro, ahí sí nadie, ¿verdad? No, bendícelos, porque recuerda que cuando tú empezaste a bendecir a tus amigos, por restitución, deja de quejarte y recibe al que te visite. Pero no guardes rencor. Vinieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Miren el concepto: Jehová había traído sobre él, y ha sido el diablo, porque recuerden que el diablo es el que había pedido permiso para también zarandearlo, igual que a Pedro lo que. ¿Por qué a Pedro no le dejó de? Jesús dijo: mira, el diablo me ha pedido a ti para zarandearte. Yo he rogado que tu fe no falte. ¿Cuántas veces nos ha pedido el diablo para zarandearlo? Dios no ha dejado. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y le bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Yo quiero que Dios restituya lo que el diablo se ha comido aquí en Guatemala. No solamente a nivel ministerial Maranata, que Maranata en su inicio tuvo ese apogeo grande, que después el diablo vino, se le dio lugar al diablo. Estamos levantando de los escombros. Y no ha sido fácil, ha habido oposición, ha habido críticas, ha habido difamación. Mucha gente se ha acercado conmigo: vamos a hacerlo, vamos y vamos. Claro, hagámoslo. Y cuando vemos en otra iglesia, yo les creo a todos los que vienen, dicen: vamos a trabajar. Yo les digo: amén, trabajemos. Me emociono, me entusiasmo, y después cuando se van, les vaya bien, no hay ningún problema. Yo no los maldigo, yo les digo: mire, no se vayan así, déjenme oro por ustedes. Cual sea la razón, la causa, motivo, circunstancia, diría alguien por ahí, ningún problema. Si usted se quiere ir sin decirme nada, lo bendigo de igual manera. Pero si aquí, yo he dicho, si aquí es el lugar donde Dios lo ha traído, usted corre peligro si usted se va para otro lugar, porque no está en el lugar de la voluntad de Dios. No, pero es que Dios está en todas partes. Hacemos ese dicho y usted verá cómo le va. A nadie estoy maldiciendo. Yo reprendo toda brujería evangélica, porque hay pastores que usan esos refranes para intimidar a la gente. Usted tiene toda la libertad. Yo le digo que yo he tenido la oportunidad de estar en una iglesia más grande, en una transición que hubo ministerialmente hablando. Estuvimos en una iglesia grande, estuvimos en un lugar de honor, de privilegio. Yo agradezco a Dios porque nos permitieron eso ahí. Pero yo tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios, si no yo corro peligro. Muchos corren el riesgo de salirse de la voluntad de Dios por estar más cómodos. Ay, yo les estoy hablando como un profeta. Y no estoy cerrando los ojos ni le estoy diciendo nada extraño,
Parte de tocar fondo es que tú te puedes bajar a ti mismo, amor a la causa. Tú puedes pagar el precio por otra persona. También el otro puede pagar el precio por ti. Nuestros padres posiblemente tocaron fondo para que nosotros pudiéramos estar en un mejor espacio. Alguien pagó el precio. No digo por mí, porque a mí me tocó duro. Y a muchos de ustedes les ha tocado duro su infancia. Yo que me crié sin papá, solo con mi mamá luchando y vendiendo tortillas en la calle, vendiendo lo que me pusieran a vender. Siendo humillado aún por mi propio papá cuando le pedí ayuda. Yo necesito dinero para comprar zapatos, para andar de vago, ¿crees? Yo con una palangana de tortillas. Ya era noche y no había vendido. No sé. Estoy hablando de quienes han tenido la oportunidad de recibir una herencia. Conozco mucha gente. Nacieron en una buena familia. Dichosos, qué bueno. Algunos les llaman nacer en cuna de oro. Qué bueno. ¿Cuántas veces tú has andado en bus? En camión, dicen en México. En el metrobús allá en Panamá. En la guagua por allá en Puerto Rico. Aunque guagua en otro lugar son las hijas y en vez de producir más bien gastan. Uy, irse en un bus hasta raro se siente. Uno ha ido todo apretado así, mire, agarrando sus cosas, porque cuando uno siente hasta más liguerito que no lleva la billetera ni el celular. ¿Y cuántas veces no me han sacado mi celular? Señor, se los prende y que les sirva, aleluya, para que la Biblia que iba descargada en ese teléfono la lea. ¿Qué quieren que haga? No puedo ir. Pero algunos no saben qué es andar en bus. No saben que comer frijolitos solamente con tortilla dura, calentada. Gloria a Dios por esas etapas, porque nos forman el carácter. No llores, da gracias a Dios. El hijo pródigo se fue, o a él no le había costado lo que al papá le había costado. La historia no relata. Padre, pongamos como referencia que fue Dios mismo el Padre. A ver, por medio de Jesucristo nosotros recibimos una herencia. Ahora, ¿quién tuvo que pagar el precio? Fue Jesús. Pero la parábola del hijo pródigo, algunos quieren interpretarla que es el pueblo de Israel que anda por ahí. No veo tal cual ahí dice, un hijo que se fue pidiendo la herencia. El papá le costó construir. Y hay hijos que dicen, no, dámelo, que es mío. Dámelo, no, yo me lo voy a gastar, dámelo. Eso lo malgastó. ¿Saben cuándo regresó? Cuando él mismo también tocó fondo. ¿Era necesario tocar fondo? ¿Verdad que no? Entonces el famoso depende de que si hay que tocar fondo o no, depende de nosotros. Pero van a haber circunstancias en la vida de que hay cosas sí que van a ser necesarias que toques fondo. Voy a poner otro ejemplo ahorita. Mi papá Naúm Rosario. Él está viviendo una situación bien complicada y todos lo sabemos. Mami Minerva. 11 meses, casi 12 meses hospitalizada. El diablo lo está atacando porque él es el hombre de Dios, es el profeta de esta casa. Él ha tenido que estar tocando fondo para que tú y yo de repente no tengamos que pasar esa situación. La Biblia dice que iré al pastor y dispersaré a las ovejas. Yo doy gracias por la fe inquebrantable de ese hombre. La semana va para Uruguay, anunciaba el día de hoy. Wow, decía. Siendo la voluntad de Dios. Estaba en Cali, Colombia hace poco. Había ido a Colombia, a Chile, a México. Yo veo y digo, Padre, a veces alguien tiene que tocar fondo para enseñarme fe. Y yo he aprendido de él eso. Yo le dije en una ocasión en un audio, yo no sé cuántos de los pastores del ministerio aguantarán lo que usted está sufriendo. Yo le aseguro que muchos no. El 99.99% no lo aguantan. Tener gallas para soportar eso.
Pero si Él tuvo que pagar o está pagando un precio para ver esa gloria mayor que se va a manifestar en Maranata, en todo el mundo, incluyendo Guatemala, yo sé que lo sabe. Que después de esto viene una gloria mayor. Cosas que no entendemos y se sufren. Ahí sí tocar fondo se sufre. Que no se entiende. Él no sabe por qué. Solo sabe que está en las manos de Dios. Y lo dejo ahí para que usted reflexione. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Incluso tocar fondo para que nosotros estemos bien. Puede ser nuestros abuelos, incluso amigos. Puede haber un amigo que otro amigo se esté muriendo y le dice: no te preocupes, necesitas un riñón, ya me hicieron una prueba, somos compatibles, yo te lo voy a donar. Para que tú vivas, alguien tuvo que arriesgarse, porque no es solo cortar con una tijera y amarrar una pita y ya está. Bien corre riesgo el que le van a sacar el riñón, porque son episodios en la vida que se han visto. Alguien le donó el riñón a otra persona en el medio artístico y al tiempo me doy cuenta que hasta se volvieron enemigas. Eso suele suceder, pero alguien tuvo que tocar fondo, arriesgarse para que tú estuvieras bien. ¿Te recuerdan de Ana, mamá de Samuel? Había una mujer que le fastidiaba porque ella sí tenía hijos y ella no, se burlaba. El esposo de ambas decía: no soy mejor, yo mejor que 10 hijos. Él era mejor que 10 hijos. Estaba viejo. Pero Ana llegó a un punto. Su vientre no daba luz. ¿Por qué? Ya no puedo más. He tratado por todos los medios y no quedo embarazada. ¿Me toqué fondo? Voy a ir el que es todopoderoso. Y se levantó Ana después que hubo comido. Esto está en 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 11. Bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Vamos a presentarnos eventualmente con amargura, porque las circunstancias nos amargan. Nuestra perspectiva de vida muchas veces nos amarga y nos limita a ver más allá. Con amargura de alma. Oró a Jehová y oró abundantemente. Se vale llorar. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí. Porque Dios se olvida, ¿verdad? Dios está pendiente. Pero a veces nos permite ese momento de soledad para ver si te acercas a Él. Él tiene la respuesta y tiene el paquete que tú necesitas. Solo es que tú te acerques y se lo pidas, porque el que pide. Te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Y le pide varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y lo hizo así. Dios cumplió su parte y ya también la de él. Nació el gran profeta Samuel, que ungió al primer rey de Israel, al segundo rey de Israel. Tú cumples tu voto, vas a ser de bendición para otros, pero tú te quedas: ya me lo dio y no, te voy a disfrutar un ratito. No, lo dedicaste, dalo. No, es que mira, como aquellos dos que llegaron delante de Pedro diciendo: mira esto, por este precio vendieron la heredad, sí. No has mentido al Espíritu Santo. Yo muerto de una vez. Yo no me quiero arriesgar. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla y promete. Yo te voy a servir con mi vida y la tomas para otras cosas que no son para Dios. Hay un riesgo ahí también. Voy avanzando para ir aterrizando ya la idea. Pablo, habiendo tenido mucho, Pablo llegó al extremo.
religioso. Pero ¿qué hizo Pablo al final para conocer a Jesús? ¿Qué hizo? Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y perderlo todo es tocar fondo también. Pero tú pierdes cosas para alcanzar algo mejor. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Te quieres quedar con el reconocimiento? Quédate con eso. Quiero a Cristo. El hombre que estuvo en el cielo, en el tercer cielo, lo dice con toda propiedad y hay que saberlo escuchar. Filipenses 2:6-11 también. Jesús bajó a lo más profundo para ser subido a lo más alto. Pagó el precio por nosotros. Aunque a él no le tocaba. ¿A quién le tocaba llevar la cruz? A cada uno de nosotros. Morir. Que estábamos muertos ya en delitos y pecados, ya estábamos condenados. Filipenses 2:6-11 dice: el cual, estamos hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, mire la postura en la cual se encontraba Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros no hemos tenido ni siquiera un puesto en el gobierno para poder querer entender esta parte que está diciendo Jesús, la posición que él tenía, siendo en forma de Dios, que con el poder de la palabra se creó todo lo que vemos, lo visible, lo invisible, cosas tan poderosas. Se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Qué bonito hubiese sido que Jesús viniera como un rey en la tierra. Todavía funcionaba la humillación, porque siendo Dios, siendo ahora un rey terrenal, también era humillarse, solo con el hecho de hacerse hombre. Pero se puso en la posición de siervo, en la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a quién? A sí mismo. Tú puedes decidir humillarte. No se haga mi voluntad, Padre. Si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas copas nos hemos tenido que beber queriendo que no la tengamos que beber? Yo he querido dejar algunas copas a un lado y decir, tómatela. Como la medicina, ¿verdad? Que hay medicina que sabe horrible y te dicen, si tú no te tomas esa medicina, no te curas. Entonces tú tienes que decir, a pasámelo pues, arrugando la cara, pero tenemos que tomarnos la copa. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más baja en la tierra en esa época. Era lo más bajo, lo más profundo, lo más extremo que podía experimentar un hombre. La peor humillación públicamente. Hubo necesidad de que fuera pública. Muerte de cruz. Porque él se humilló, y estando muerto, recuerde que también descendió a los infiernos. Más bajo no pudo haber estado nuestro Señor. Versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y humillas hasta lo sumo, Dios te va a exaltar también. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pero para tener esa gloria que hoy se la damos a nuestro buen y maravilloso Jesús, Él tuvo que tocar el punto. Y menospreciar eso, hay mucha gente que lo menosprecia. Yo los felicito a usted que vino hoy. Veníamos rápidos y furiosos, que nos gusta el tema de la puntualidad. Yo le pregunto, mi hermana Sara hasta le dieron por ahí un reconocimiento, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo en esa empresa que nos ha contado? 24 años. Nunca llegó tarde. Ya la perdonamos, hermana, ¿oyó? Claro, porque estaba bien jovencita. Ahora
no está tan jovencita, pero está todavía. Eso. Claro, regáñenlo a él. Si el Uber llega tarde, hay que ministrarlo en el camino. Que no cierre los ojos, sí, porque si no choca. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Con esto termino. Escuche esto, por favor, y tómelo para usted. No os ha sobrevenido ninguna, diga conmigo, ninguna. Ninguna incluye a todas. Su paquete de pruebas es suyo, disfrútenlo. Los míos son míos. Llorar y llorar, dice la alabanza, me toca. ¿Usted también? Acaban de ir a buscarlo en Google, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ni modo, porque usted no es extraterrestre, usted no es de Marte. Humanos, aquí estamos. Pero fiel es Dios. Tiene que reconocer que Dios es, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación salida para que podáis soportar con esto. El hecho que Dios te dé el poder para soportar no quiere decir que Él lo vaya a hacer o que te fuerce a utilizar ese recurso. Está en tus manos hacerlo o no hacerlo. Él pone en ti el querer como el hacer. Tú puedes soportarlos, pero si tú te quieres rajar en medio de las pruebas, es tu decisión. No culpes a nadie más, porque Él te ha dado el poder para vencer, porque Él nos ha dicho que somos más que vencedores. Nos diseñó tal cual, lindos como somos, especiales, con la fuerza para vencer todo obstáculo de Satanás. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor, que nos da la victoria. Póngase en pie. Póngase en pie, yo ya terminé. Dele gracias a Dios. Si en algo le bendigo esta palabra, dele gracias a Dios. Bendiga al Señor. Si te toca tocar fondo, pues toca fondo. Si no, no te vayas al fondo, porque ya alguien más lo hizo por ti. Y dele gracias a Dios. En el momento de la prueba y dificultad, alabe a Dios, aleluya. Vamos a adorarle, vamos a bendecirle. Gracias, Señor, eso es. Aleluya. Señor, gracias, porque tú me das la victoria en medio de las pruebas. Gracias porque tú tocaste fondo para que yo estuviera sentado a la diestra en los lugares celestiales. En mi momento de mayor necesidad, vamos a invocar su gracia. Pido tu gracia para mi debilidad. En mi momento de mayor